Bueno, el problema que vamos a tener ahorita, repito, es uno de los del problemario. O sea, con base a eso, ustedes van a desarrollar la parte del problemario, pero pues me di a la tarea de atender, al menos ahorita vamos a ver que es muy parecido a este. O sea, los dos prácticamente te piden lo mismo, solo que aquí sí te pediría que revises, por ejemplo, que te dice que resuelvas de forma analítica, y aquí en el problema número 2 te dice con ayuda del software. Entonces, aunque este problema tiende lo mismo, en una parte te pide que sea manera analítica. De hecho, ayer preguntaba, o no sé si era eso lo que preguntaba uno de sus compañeros, tiene que ser a mano, o sea, a mano alzada, o como le dicen, letra de molde, o a mano, porque yo me imagino que, pues, por ser prácticos, ¿no? Utilizan el editor de ecuaciones, pero utilizar el editor de ecuaciones es pasarse al final las cosas. Y no está mal, pero yo considero que si lo hacen a mano, pues repasan incluso para la parte del examen, porque de ahí del problemario, así como tal, de los problemas que se estén manejando, de ahí se toman de referencia. O sea, no lo mismo, pero se toman mucho de referencia. Así como lo que pasó en el examen del módulo 1. De las diapositivas que yo había elaborado, tomé tal cual. Entonces lo mismo pasa de aquí. Asociado a cómo está el problemario, de ahí voy a tomar de referencia los problemas. Bueno, entonces, el primer problema nos menciona que la red alfa del polonio es el único ejemplo conocido de red cúbica simple, formada por átomos iguales. Determine su densidad teórica de forma analítica, es decir, con cálculos a mano, teniendo en cuenta que la distancia interatómica es de 3.352 angstrom. Bueno, con la parte de datos, el elemento, esto es muy importante porque cada elemento, si ahí te mencionan el polonio, te pueden mencionar el vanadio, el cadmio, el cobre, el cromo, o sea, te pueden cambiar el tipo de elemento. En este caso es el polonio. Tipo de red. Recuerden que la mayoría de los que hemos visto son cúbicas. Cúbica simple, cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo. O sea, son como que la tendencia, ¿no? De tipo de red cúbica simple. Densidad teórica, nos están pidiendo la densidad teórica. Y esta parte donde dice distancia interatómica o distancia, pues no es otra cosa más que la parte de la distancia de un punto de red a otro punto de red. Como es un cubo, pues se entiende que el lado A va a ser igual al lado B, igual al lado C. Pero igual, ahorita en el planteamiento, igual te la voy a explicar. Parte del planteamiento, que es tal cual como lo deben desarrollar en su problemario, teniendo datos, luego la sustitución, luego el planteamiento, perdón. En la parte del planteamiento va la información, por ejemplo, de la fórmula. Esta fórmula también viene en las diapositivas que ya se compartieron. De hecho, ya trabajamos esta fórmula, donde dice que la densidad es igual al número de átomos de celda por el peso molecular o la masa atómica entre el volumen de celda unitaria por la constante de Avogadro. Yo lo que les sugiero es que vean en la parte de las fórmulas tal cual, con qué datos, ¿sí? O con qué variables yo cuento. Y también irnos de forma ordenada. Por ejemplo, me están pidiendo la densidad. La fórmula tal cual ya me sirve, o sea, ya no le voy a hacer nada. Tal cual está definida para la densidad. Incluso es lo que me están pidiendo. Entonces, no voy a despejar, no voy a hacer ninguna otra cosa. Solo tendría que sustituir los valores que me están solicitando. Obviamente, yo les sugiero que también se vayan en orden. Lo primero que nos están pidiendo, de acuerdo a la fórmula, es el número de átomos por celda. Esto
recuerden que tiene que ver, depende de la red. En este caso es una red cúbica simple. Entonces nos están pidiendo cuántos átomos tiene una celda unitaria que es cúbica simple. Eso también ya está en el PowerPoint, incluso hicimos un problema. Y donde nos decía, si revisamos la parte del PowerPoint, nos dice que si se trata de una red cúbica simple o sencilla, se tiene un átomo por celda. No es lo mismo, por ejemplo, lo voy a abrir de hecho, si hablamos de un cúbico que tenga centrado en las caras, por ejemplo. A ver. ¿De dónde sacó esa información? De este PowerPoint. Miren, aquí por ejemplo, ahorita les digo dónde está uno de los... A ver... Aquí está por ejemplo, miren. Cúbica sencilla. Es 1. Si se tratara de cúbica centrada en el cuerpo, sería, en este caso, aunque no se ve aquí, bueno, sería 2. Pero si fuera cúbico centrado en las caras, sería 4. Entonces, depende del tipo de red cúbica, si es simple, centrada en el cuerpo, centrada en las caras, es 1, es 2 o 4. No hay más. ¿Sí? En este caso es cúbica simple, entonces es un átomo por celda. Si fuera cúbica centrada en el cuerpo, sería 2 átomos por celda. Si fuera cúbica centrada en las caras, sería 4 átomos por celda. Estamos hablando de una cúbica cúbica simple. Entonces es un átomo por celda. Ahora, ya resolvimos el primero. ¿Qué continúa? El peso molecular. Bueno, en este caso no sería tanto el peso molecular porque no estamos hablando de un compuesto, pero sí la masa atómica. La masa atómica. ¿De quién? Del elemento. ¿Eso dónde lo van a conseguir? En la tabla periódica. Entonces para el examen pues tienen que traer su tabla periódica. La masa atómica del polonio es aproximadamente, o sea, está redondeado, ustedes lo van a tener que tomar de la tabla tal cual viene, pero está redondeado en este punto que se tiene 209 gramos sobre mol. Esa es la masa atómica. Entonces ya resolví el primero, ya resolví el segundo. Es muy importante también la parte de las unidades, ¿sí? Jóvenes, las unidades son muy importantes para que ustedes también lleguen, por ejemplo, a las unidades de densidad. Entonces las unidades de cada una de las variables, como es el número de átomos de celda, la masa atómica del elemento, es muy importante. Bueno, entonces la masa atómica es de 209 gramos mol. Repito, está redondeado, ustedes lo van a tomar directamente de su tabla periódica. Entonces tienen que traer para su examen la tabla periódica. Ahora, ¿qué nos pide? Volumen de la celda unitaria. El volumen es un cuerpo, es un cubo. El volumen de un cubo pues es lado por lado por lado, que en este caso, asociado a la información que se ha compartido, sería multiplicar A por B por C. Pero sabemos que como es un cubo, todos los lados son iguales, A, B y C. Entonces aquí nos dice la igualdad, que A es igual a B y es igual a C. Por lo tanto, con que yo tenga el dato de un lado, en este caso, por ejemplo, de A, o comúnmente se dice que el valor que tiene es de A, pues lo elevas al cubo. Entonces el volumen es el lado A al cubo. Que en este caso tú tienes el lado A cuyo valor es de 3.352 Angstrom. Entonces ese valor tú lo tienes que elevar al cubo.
Aquí posiblemente hago un paréntesis. Si nos vamos a las unidades de la densidad que hemos estado trabajando o que ya trabajamos, las unidades son gramos sobre centímetro cúbico. Incluso en el software también así lo manejo. ¿Qué quiere decir con esto? Que posiblemente, ¿verdad? Estas unidades de Armstrong, posiblemente tú las tengas que cambiar a unidades un poquito más asociadas a los centímetros cúbicos que quieres llegar en la densidad. Entonces la idea posiblemente sea agarrar los Armstrong y pasarlos a centímetros, para que posteriormente, ya evaluando en la fórmula, pues nos dé centímetro cúbico. Porque repito, la densidad la vamos a pedir siempre, al menos para usos y ejercicios, en gramos sobre centímetro cúbico. Si tenemos Armstrong, hay que pasar las unidades, en este caso a centímetros, para que vaya existiendo cierta afinidad. Bueno, entonces ya sabemos cómo vamos a determinar el volumen de la celda unitaria, a partir de agarrar el valor de A y elevarlo al cubo, considerando también estas unidades. Y por último, la constante de Avogadro. Aquí lo que les puedo mencionar es que pues traigan, pues, bueno, igual si no lo coloco en el examen, al menos esa información para que no se la aprendan, no tiene caso. O si les comento que pueden tener un formulario, igual yo les comento en su momento. Lo que hago comúnmente es ponerles ahí la información, o sea, para que no saquen algún formulario o para que no se la aprendan. Pero bueno, eso ya lo voy a decidir la próxima semana. Bueno, pero es una constante. ¿Cuánto equivale? La constante de Avogadro es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos por mol. Es decir, cada mol de un elemento, de un compuesto, tiene ese número de átomos. ¿Sí? Entonces, en resumen, pues esta información ya la tengo. El número de átomos por celda. La masa atómica también ya la tengo a partir de la tabla. Creo que lo único que tengo que evaluar es cómo obtener el volumen. ¿Sí? Porque incluso la constante ya la tengo. Entonces ya tengo esto y esto. Entonces, la única operación previa a la sustitución en la ecuación de la densidad, pues va a ser obtener el volumen. Pero antes de obtener el volumen, pues esas unidades de Armstrong, como les decía, los tenemos que pasar a centímetros. Entonces esa va a ser la primera operación. Y aquí lo tenemos. Repito también, hay que tener los apartados muy especificados en la parte del problemario. Datos, planteamiento, operación y resultados. Tal cual debe de venir estructurado el problemario. Es decir, no solo agarrar y responder. Se necesita ver esos apartados para que haya un orden en la estructura de cómo tú lo estás resolviendo. Tal cual se observa ahorita. Por eso la intención de volver a explicar esta parte. Bueno, entonces voy a obtener el volumen, que es lo único que posiblemente me hace falta. Todos los demás datos pues ya los tengo, o ya los fui obteniendo de la información que se ha compartido. Bueno, entonces yo tengo 3.352 Armstrong, que es una medida de longitud a nivel atómico. No me sirven los Armstrong, me sirven unidades como centímetro. Entonces, igual, buscando en la bibliografía, me dice que un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces, Armstrong que está multiplicando y Armstrong que está dividiendo forman la unidad o se eliminan comúnmente, ¿no? Y nos va a dar unidades de centímetro. Si yo evalúo esta multiplicación, me tiene que dar que A es igual a 3.352 por 10 a la menos 8 ahora centímetros. ¿Sí? Pero yo a partir de esto, yo quiero volumen. Solo lo que hice fue una conversión para llegar a las unidades que yo requiero. Entonces, volumen es igual a A al cubo. Lo único que tengo que hacer es el valor de A, elevarlo al cubo. Si ustedes revisan, les tiene que dar un valor aproximado de
76.627 por 10 a la menos 23. Unidades centímetro al cubo son centímetro al cubo. Recuerden, las unidades son muy importantes. Este es el volumen que se tiene, por celda. Entonces, recuerden, las unidades son muy importantes. Entonces, ese es el volumen por celda. Entonces, ya estoy listo, ya tengo lo que viene siendo el número de átomos por celda, la masa atómica, el volumen que acabo de determinar y la constante. Entonces, ya estoy listo para, en este caso, sustituir. Entonces, nada más voy a sustituir los valores. Un átomo por celda, 209 gramos mol, 3.76627 por 10 a la 23 centímetros cúbicos por celda, y la constante de Avogadro, que es de 6.023 por 10 a la 23 átomos por mol. Si yo evalúo primero la parte de arriba y luego evalúo la parte de abajo y posteriormente hago la división en ese orden, repito, evalúo primero la parte de arriba, después evalúo la parte de abajo y por último divido y me tiene que dar un valor aproximado de 9.2134 gramos sobre centímetros cúbicos. Aquí lo único que les pongo, y ya es cuestión de ustedes que lo tienen que revisar, es cómo se maneja la parte del dimensionamiento de las unidades para que vean cómo se eliminan, cómo se multiplican, etc. Si ustedes hacen correctamente todo este ejercicio de las unidades, realmente al final nos queda esas unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Por eso lo estoy referenciando, que después de hacer todo este armado, les da las unidades que corresponden a la parte de la densidad. Esto es de forma analítica, así es como lo tienen que realizar en el problemario, siempre y cuando no se especifique lo contrario, que les diga, utilicen el software. Mientras no lo mencione, ustedes lo tienen que hacer todo a mano. No se va a aceptar nada de forma digital, al menos que sean los enunciados, pero de ahí en fuera todo tiene que ser a mano. Si pensaban, repito, utilizar editor de ecuaciones, tiene que ser a mano, porque esto les ayuda, y está comprobado de hecho, que si ustedes lo hacen a mano, está comprobado que repasan. De esa manera se puede subir. Si solo lo quieres hacer por editor de ecuaciones y quieres que te lo pasen, pues está bien, pero igual lo tienes que hacer para el examen. Bueno, si quieres estudiar, ¿no? Bueno, esta es la parte analítica.